Fanfic Tu Oscuro Corazón. Autor Crowdrunner16. Capítulo 2 Parte 2 de 2 Solo un día más. Narrador, eran 5 hombres en total los que rodeaban a Lincoln, tenían cuerpos bastante ejercitados, además de que llevaban puestos pañuelos negros, mientras vestían ropas como chamarras de cuero y botas negras. Se podía decir que por su aspecto, eran motociclistas o pandilleros bastante rudos. Los 5 empezaron a girar alrededor de Lincoln, preparándose para atacarlo en cualquier momento. Lincoln se quitó rápidamente la mochila, dejándola en el suelo puesto que esta solo lo estorbaría. Se quedó estático mirando a su alrededor. Lincoln solo veía como esos tipos daban vueltas alrededor de él esperando a que el albino se distrajera para dar el primer golpe. Lincoln pudo notar que uno de ellos tenía los brazos escondidos en su espalda, al parecer no tenían ni la más mínima intención de dejarlo ileso. Entonces uno de ellos atacó, fastidiado de esperar. Uno de los motociclistas corrió hacia Lincoln con la intención de tomarlo del cuello. Lincoln lo esquivó agachándose y haciendo una barrida de piernas logrando derribarlo. Al caer de espalda hizo que otros 2 de esos sujetos fueran corriendo hacia Lincoln. Uno intentó golpear a Lincoln directamente en la cara, este lo esquivó otra vez dejando el brazo de ese sujeto extendido en el aire. Lincoln lo tomó y lo subió a un ángulo en el que prácticamente le rompió el brazo. Lincoln le soltó un fuerte golpe en el estómago, solo para después dejarlo caer al suelo mientras este soltaba algunos gritos ahogados. El tercer tipo, aprovechando un poco la distracción de Lincoln, lo tomó de la playera, jalándolo y tratando de dejarlo caer en el suelo, ya que ahí sería una presa más fácil. Lincoln cayó al suelo, pero usando sus reflejos usó sus brazos y su peso corporal para aprovechar su caída e impulsarse para volver a quedar de pie. El hombre, al ver que su táctica falló, intentó golpearlo. Sin embargo, Lincoln fuerte golpe en el estómago y tomó una de sus piernas para dejarlo casi de rodillas. El albino aprovechó esto y soltó una fuerte patada en la cara al pobre hombre, dejándolo tirado en el suelo. Los otros 2 sujetos restantes fueron ahora por Lincoln. En total ya era una pelea desmedida, eran 2 contra 1, o bueno 3 contra 1, ya que el tipo que el derribó primero se puso de nueva cuenta de pie y fue corriendo enojado en dirección hacia el albino. Lincoln tuvo que dejar de analizar la situación y concentrarse en la pelea o si no él acabaría muerto. 2 de los sujetos se habían acercado ya lo suficiente a Lincoln, intentaron sujetarlo de la ropa para que no pudiera moverse. Él aprovechó esto para jalar a uno de ellos hacia él y usando contrapeso logró derribarlo fuertemente haciendo una llave. El segundo hombre intentó patear al albino, fallando la patada y dejando su pie extendido en el aire. Lincoln lo aprovechó para colocarse rápidamente detrás de su espalda solo para soltarle un fuerte golpe usando el codo al pavimento. El tercer sujeto, que ya se encontraba a escasos centímetros del albino y empezó a soltar tantos golpes como pudiese esperando que alguno de ellos le llegara siquiera a la cara. Lincoln por otro lado se limitaba a esquivarlos o bloquearlos tan rápido como podía. En un momento dado este hombre comenzó a hiperventilarse debido al cansancio y sus movimientos se empezaban a volver más lentos. Lincoln aprovechó esto y lo tomó por el brazo, encestándole un fuerte golpe directamente en el rostro, dejándolo con la nariz llena de sangre. El albino no lo notó, pero el hombre al que le dio un fuerte golpe en la espalda se puso de nuevo en pie y aprovechó la distracción del albino. Mientras este aún atacaba a su camarada, sacó algo que había guardado en la parte trasera del bolsillo de su pantalón antes de la pelea. Era una navaja lo bastante grande como para ser un cuchillo. El hombre no perdió tiempo y fue corriendo lo más rápido que pudo hasta el albino, embistiéndolo y haciéndolo caer al suelo. El hombre ya había tenido bastante humillación que estaba decidido en clavarle su navaja en el cuerpo. Lincoln lo tomó con ambas manos mientras veía a aquel hombre estaba tratando que aquella navaja llegara a él. Lincoln intentó desviar la navaja para que no le diera en el cuello, dando como resultado un ligero corte en su mejilla, soltando una delgada línea de sangre. Desgraciadamente el albino solo pudo ver con impotencia como poco a poco la navaja se iba acercando a su cara, lo cual prácticamente iba a matarlo o a desfigurarlo, y eso le daría la victoria automáticamente a ese idiota que contrató a esos hombres en primer lugar. Pero Lincoln no iba a permitir eso, no iba a dejar que alguien se saliera con la suya en contra de él, así que hizo lo único que sabe hacer mejor que nada: sobrevivir. Algo empezó a ocurrirle al albino, de la nada empezó a sentir como su sangre hervía, no sabía si era la rabia o el coraje de la impotencia de estar en esas circunstancias, pero solo podía sentir un profundo odio, y poco a poco fue retirándose las manos de aquel sujeto que sostenían la navaja hasta dejarla extendida en el aire. El hombre miraba estupefacto la gran fuerza que tenía el albino, en ese mismo instante vio como este lo miraba con profunda rabia. Lincoln levantó su cara y en un reflejo casi estúpido le pegó un fuerte cabezazo
cabezazo en la cara al hombre, haciendo que este soltara sangre de la nariz. Al mismo instante en que soltó la navaja, Lincoln usó su espalda y sus brazos para impulsarse rápido para volver a levantarse, y en un acto de venganza fue hasta el sujeto que tenía la navaja, el cual se encontraba arrastrándose tratando de escapar del albino mientras aún soltaba sangre de la nariz, pero Lincoln aún no tenía suficiente. Este camino hasta el hombre, el cual sentía la presencia del albino acercándose, el pánico se había apoderado de él y antes de darse cuenta ya tenía al albino parado encima de él. Lincoln lo volteó a dirección suya y sin compasión empezó a encestarle una serie de fuertes golpes en la cara. El resto de esa pandilla, quienes poco a poco se iban recuperando de las heridas que les dejó el albino, vieron aterrados como uno de los suyos era molido a golpes sin compasión, incluido el mismo Sebastián, y en un acto de cobardía salieron corriendo lo más rápido que pudieron de la escena, dejando atrás a uno de los suyos. Sebastián vio eso y en un acto de desesperación le gritó: Sebastián, vuelvan aquí, cobardes, les pagué mucho dinero como para que salgan corriendo como un montón de maricas. Lincoln. Al escuchar el grito y reclamo de Sebastián, Lincoln dejó de golpear a aquel sujeto y fijó su vista en el principal causante de todo este problema. Sebastián notó esto de inmediato y trató de darse a la fuga, pero Lincoln tomó una roca que tenía cerca y se la lanzó en una de las piernas a Daniel, haciendo que este dejara de correr y cayera al suelo adolorido por la roca. Lincoln fue directo hasta él caminando tranquilamente, como un cazador acercándose a su presa agonizante. Sebastián trató de pararse, pero por el dolor en su pierna le fue inútil, incluso trató de irse saltando en una pierna, pero este cayó al duro pavimento de la calle. Viéndose desesperado empezó a gritar por ayuda, pero Lincoln le tapó la boca y se acercó a su oído y empezó a susurrarle calmadamente algunas palabras. Lincoln, escúchame bien porque solo repetiré esto una vez, jamás hablarás de esto, y si tú o la mierda que tienes por hermano intentan volver a joderme, me aseguraré de dejarlos a ambos en un peor estado, peor que en el que dejé a ese tipo de allá, ¿entendido? Sebastián. Lincoln le suelta la boca y entiendo. Lincoln, más te vale que así sea, y para estar seguro de que así será, Lincoln dejó el cuerpo inconsciente de Sebastián, asegurándose de que no estuviera muerto, volvió una vez más a la escena de la pelea y pudo ver el estado en el que dejó a aquel hombre. Realmente se veía mal, incluso se preguntó si no le había desfigurado la cara o si tendrían que reconstruírsela con cirugía. Él solo se limitó a asegurarse de que aún tuviera pulso y así era, aún estaba vivo, por lo que antes de irse, vio la navaja de aquel hombre tirada a un lado de la calle. Fue hasta ella, la tomó y la guardó en su bolsillo. Viendo que ya eran pasadas las 12 de la noche decidió irse caminando a casa. Eso le molestaba ya que eran como 25 o 30 minutos de camino, por lo que sin perder más el tiempo se fue caminando. Cuando ya se había alejado bastante decidió tomar un atajo por el parque que está cerca del lago. Mientras caminaba por este notó que aún tenía brotaba algo de sangre, se la limpió con su camisa lo mejor que pudo. Al pasar a un lado por el lago se detuvo un rato a observarlo, se veía hermoso a la luz de la luna. En cierto modo la vista lo tranquilizó un poco. Entre eso, el sonido de las luciérnagas y los postes de luz que alumbraban el sendero del parque, le provocaban una sensación de tranquilidad absoluta, como si el enojo repentino o la pelea que tuvo allá nunca hubiese sucedido. Lincoln aprovechó el momento y tuvo una idea, sacó la navaja que se había llevado de su bolsillo, y luego de mirarla unos instantes la tomó con firmeza y la lanzó fuertemente y lo más lejos que pudo en dirección al lago. Lo último que escuchó fue como esta caía en el agua y se hundía dejando una línea de burbujas hasta finalmente hundirse y desaparecer. El albino soltó un fuerte y pesado suspiro por su más reciente acción y siguió su camino, esperando que el día de mañana sea menos horrible que el que tuvo hoy.